Ahora nos centraremos en el conjunto monumental más famoso y representativo de la ciudad. La máxima creación de la dinastía granadina de los nazaríes fue la Alhambra. La mayoría de la gente piensa que la Alhambra es un palacio, pero en realidad es un conjunto de palacios, patios, miradores, pabellones, jardines, albercas, acequias y fuentes. Así que si queréis visitar la Alhambra, reservaos por lo menos medio día y recoged todas vuestras fuerzas porque hay muchas cosas que ver. Aunque ya los cristianos, tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, iniciaron la reconquista, en Granada los nazaríes permanecieron hasta 1492, cuando los reyes católicos lograron ocupar la Alhambra. Creada entre los siglos XIII y XIV, en la lengua árabe significa la roja. Esta se divide en varias partes: un núcleo más antiguo que es la alcazaba, un área militar del recinto. Está rodeada por un complejo sistema de murallas y de torres que la defienden y la convierten en una fortaleza casi inexpugnable. Otra parte de la Alhambra son los palacios nazaríes. Creo que es la zona más conocida y visitada de la Alhambra. La componen 3 palacios, cada uno construido en distinta época. Estos son el Palacio Mexuar, el más antiguo, y el Palacio de Comares, más importante, donde había una residencia del sultán y una sala del trono. El último palacio es el de los Leones, en cuyo patio destaca la famosa fuente con los animales citados. En la parte alta se encuentran las viviendas de los nobles y los trabajadores de la ciudad palatina. En la actualidad prácticamente solo se conservan restos arqueológicos de las construcciones que aquí existían. A todo aquel que le encante la naturaleza disfrutará con el Generalife, formado por jardines y el palacio del mismo nombre. Se construyó como un lugar de recreo para los reyes granadinos cuando estos querían huir de la vida oficial de palacio. Por cierto, cada uno quería tener un lugar bonito para descansar. Un monumento en el que seguro que os fijaréis es el Palacio de Carlos V. Después de la muerte de los reyes católicos, Carlos V tomó el trono. Fue considerado el primer rey de España y construyó su palacio dentro de la Alhambra para humillar a los nazaríes. El palacio, de planta cuadrada, patio central circular y fachada almohadillada, se enmarca dentro del Renacimiento español. En la actualidad, la Alhambra es uno de los monumentos más destacables de España. A pesar de todo esto, hay que tener en cuenta que durante muchos años este sitio estuvo abandonado y nadie se preocupó por él. Ahora abundan las tareas relacionadas con la restauración, especialmente desde que fue declarada Patrimonio Mundial. Hay tantas leyendas e historias relacionadas con este magnífico monumento que el tema de la Alhambra no se acaba nunca. A pesar de ello, Granada no es solo la Alhambra. Justo enfrente se encuentra el Albaicín, el barrio en el que estuvimos antes. El Albaicín es el antiguo barrio árabe que dio origen a la ciudad de Granada. Sin duda posee un lugar muy especial en el corazón de los lugareños. Dicha área se encuentra justo enfrente de la Alhambra. El Albaicín alberga varias iglesias como la de Santa Ana, de estilo mudéjar, cármenes, casas típicas con huerta y jardín, y palacios moriscos como el de Dar al-Horra. Destacamos por otro lado el bañuelo, vestigio de unos baños árabes del siglo XI, que ha inspirado la apertura de varios establecimientos de este tipo en la zona. Las calles en este barrio son estrechas y huidizas, sus plazas luminosas, recogidas e íntimas. Todavía se conservan restos de mezquitas, alminares, aljibes hispano-musulmanes y sobre todo un ambiente andalusí y un sabor a vida cotidiana, bulliciosa y alegre. Uno de los aspectos por los que hoy este lugar es reconocido mundialmente es también por el paisaje que ofrece.
Sus numerosos miradores, como el de San Nicolás y San Cristóbal, nos ofrecen unas imágenes magníficas y variadas. El Albaicín es un barrio para vivir el ambiente de sus bares y terrazas. Y como punto final, no podemos perdernos una puesta del sol sobre la Alhambra en el preciso momento en el que la tiñe de rojo. La presencia de los árabes dejó una clara huella, aunque no fue la única. Fácilmente podemos observar otras influencias. El Realejo es el barrio judío de la Granada musulmana. Antes de la llegada de los árabes en el siglo VIII, los judíos tenían su ciudadela en la orilla izquierda del río Darro. La ciudad se identificó con ellos de tal manera que los árabes la llamaban Garnata al-Yahud, que significa la Granada de los judíos. Cuando los cristianos tomaron la ciudad, destruyeron el barrio de los judíos. Se encuentra a los pies de la Alhambra y cerca del centro de la ciudad. Consta de dos partes bien diferenciadas. Por un lado, la zona llana que conserva muy poco del antiguo trazado urbano, y por otro, la zona alta que sigue siendo en la actualidad un laberinto de calles estrechas y escalonadas con cármenes granadinos. Entre sus zonas más visitadas encontramos el Campo del Príncipe, construido sobre un antiguo cementerio musulmán en 1497, para que se celebrara en él la boda del príncipe Juan. Actualmente es una zona de bares y restaurantes. En la cuesta que sube desde el Campo del Príncipe está la bonita iglesia del patrón de Granada, San Cecilio. Entre sus monumentos también podemos destacar la Casa de los Tiros y la iglesia de Santo Domingo. Árabes, judíos, cristianos, ¿qué mejor ejemplo de convivencia nos puede ofrecer una ciudad? En el mismo centro de la ciudad, entre las calles Oficios, Carcel, Plaza de las Pasiegas y la Gran Vía de Colón, donde se sitúan algunos de los edificios más importantes de la época árabe, está la Catedral de Granada, una obra maestra del Renacimiento español. Cabe agregar que inicialmente fue un proyecto gótico. Su arquitecto fue Enrique Egas, maestro de la vieja escuela del gótico florido. Si hablamos de la catedral, no podemos olvidar la Capilla Real, edificio anexo a la misma, donde se encuentran los restos de los reyes católicos. Carlos V, siempre respetuoso con la memoria de sus abuelos, quería que los planos se realizaran tal y como había sido el deseo de Isabel y Fernando. La primera piedra de la catedral se colocó en 1523 en el lugar donde había estado situada la antigua mezquita. La Catedral de Granada es un gran edificio de 5 naves separadas por pilares con columnas clásicas. La fachada está constituida por una estructura encuadrada en forma de arco del triunfo con numerosas portadas. La Carta de Privilegio de los Reyes Católicos dice: primeramente mandamos que en la iglesia catedral de la ciudad de Granada se haga una honrada capilla en la cual sean, cuando la voluntad de nuestro Señor fuere, nuestros cuerpos sepultados. Dicha capilla se ha de llamar de los Reyes, bajo la advocación de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. La Capilla Real de Granada alberga los restos mortales de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Hay que recordar que estos monarcas sumaron Granada a la corona de Castilla, uniendo la península ibérica bajo una única monarquía. Asimismo, crearon estrechos vínculos con Portugal, Inglaterra y Austria, mediante distintos matrimonios, y con el descubrimiento de América, iniciaron la presencia universal de la cultura española que hoy conocemos. Por todo esto, este templo funerario tiene un profundo sentido histórico y humano para muchos visitantes, no solo para los españoles, sino también para otros europeos y americanos. Este monumento tiene un gran valor artístico por la conjunción de arquitectura, escultura y pintura, de los estilos gótico, renacentista y barroco.
El conjunto de la capilla real consta de 3 espacios diferentes: lonja, capilla y sacristía. La lonja es una gran sala que fue construida en 1518 por el ayuntamiento de la ciudad como espacio abierto dedicado a la banca y al comercio. La decoran pinturas murales y una copia de la obra de Francisco Pradilla, La rendición de Granada. Cuando entramos en la capilla se puede notar que la nave está cubierta por bóvedas góticas. A la izquierda se encuentra la capilla de San Ildefonso, donde se conservan pinturas, relieves y esculturas de gran interés, entre ellas un busto llamado Ecce Homo, esculpido por Bernardo de Mora, perteneciente a la escuela granadina. En la sacristía hay una pequeña colección de tejidos y un conjunto de obras de orfebrería. En esta sala apreciamos fácilmente la presencia del arte de toda Europa. Hay obras de Botticelli, Perugino, van der Weyden, Memling y otros autores conocidos o anónimos que enriquecen esta espléndida colección. En el centro del crucero están los cenotafios de los reyes católicos. A la derecha el de Felipe, el Hermoso, y a la izquierda el de Juana la Loca. Bajo los cenotafios está la cripta, los féretros de plomo de Fernando e Isabel en el centro y de Felipe y Juana en los lados. Reposan en un ambiente pobre que responde a la austeridad que quiso Isabel para su tumba. También están los restos del pequeño príncipe Miguel, nieto de los reyes católicos y heredero de la corona. En pocas palabras, la capilla nos introduce en aspectos muy importantes de la historia de España. Nos muestra una variada gama de obras de arte que representan de manera insuperable los misterios de la fe de los cristianos. A lo largo de la historia, Granada ha sido una ciudad con muchas influencias. Hoy en día se ha convertido en uno de los centros universitarios más importantes de España. La presencia de numerosos estudiantes extranjeros juega un papel principal en la imagen de la ciudad, potenciando el ambiente multicultural vivido en el pasado. حلوة يا بلدي